estaban apiladas, sino. Y dije, ¿y por qué no otro piso? Y le pongo alguna pinza, algún alicate, algún destornillador plano, algún destornillador Phillips. Bueno, terminó quedando una especie de caja Stanley Racing de pobres. Pero bueno, quedó. Después la voy a mostrar, dado que tiene hasta herramientas en la tapa, que algunos me preguntaban, el señor Patricio G o G Garay o como se llame, o Patricio Garay, si pensaba, porque yo la había presentado con tornillos para Durlock, punta aguja, y había presentado las unidades para ver cómo quedaban ahí. Bueno, ahora no la bajo porque si les muestro cómo está ubicada, tendríamos que dedicar media hora a sacar la caja de ahí. ¿Cómo quedó solucionado ese tema? Yo lo que quería hacer, que lo hice, era poner tornillos 316 apretados con una tuerca por adentro, pero no que tenga la unidad. Que quede el tornillo con la rosca, poner la unidad, ejemplo, la llave, y una mariposita que apriete la herramienta a la tapa. Entonces, cuando uno necesitaba usar esa unidad, quizás no era muy cómodo, pero desenroscaba la mariposa, sacaba y la colocaba. Que no eran unidades que se necesitaban usar en forma inmediata. Era por ahí una francesita de 6, jueguito de sonda. Se sacaba una vez, se utilizaba y se volvía a guardar. Ahora me encuentro con que nuevamente hay tubos dando vueltas, tubos que uno va comprando, va adquiriendo, de los rebeldes. Y bueno, me estoy viendo forzado a hacer una segunda. Bueno, si se te caen, no vas a poder hacer una segunda nada. Una segunda caja SFI, herramientas que trabajan, quizás mejorando algún error, alguna falencia que pude haber tenido en la primera. Vieron que la primera generalmente no es la que sale perfecta, pero bueno, también está el dicho que decía una señora, una clienta que yo tenía, una señora mayor, que tuvo un accidente. Si ustedes supiesen, qué buena mujer y qué manera tonta se accidentó. eh, Señora de unos 70 años, modista ella, vivía sola, todas las noches, bueno, tenía su mecánica, su dinámica, a determinada hora le daban ganas de ir al baño, encendía el velador, iba, prendía la luz del paso, llamémosle, el hall, como le llaman muchos, y llegaba al baño y cumplía con sus necesidades y volvía haciendo el camino inverso. Bueno, pueden creer que una de esas noches la señora prende el velador, se levanta, va hacia el baño, se apaga el velador, se entorna la puerta sola, se golpea en la frente y pierde el conocimiento. Pierde el conocimiento. O sea, miren la sincronización que hay en las situaciones. Cuando tienen que pasar las cosas, pasan. Se le quema la lamparita del velador, se apaga, al unísono se abre la puerta y le pega acá. Pum. La desmaya, sangra. Cuando la encuentra la hija, que la despierta o no sé, no recuerdo ya si se despierta y la llama por teléfono, qué sé yo, ya había quedado con un ojo desviado y sin demasiado poder de razonamiento, digamos, llamémosle. Y nada, me asombra a veces cómo se dan las cosas. Pero bueno, lo que decía esta señora es que cuando hay varias ideas, la primera es la que vale. Después conjugar, si le ponemos más, le ponemos menos, son detalles de la misma secuencia. O sea, pero bueno,
nada, estas llaves tengo dando